Hoy es martes 7 de junio del 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados para hoy son el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Se termina la pugna interna. Hay proyectos de ley, pero también intereses particulares pendientes. Y Pedro Velasco, asambleísta por Avanza, miembro de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Norero. A la comisión han comparecido el comandante general de la policía y la fiscal general. ¿Qué es lo que busca determinar esta comisión? También Carola Ríos, directora general del Servicio Nacional de Aduanas. Este es uno de los flancos continuamente vulnerado por el crimen organizado en su movilización de droga. Veremos cómo avanzan los controles. Habrá un congreso regional que, entre otros temas, abordará este. Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. De la mano del oficialismo llegó a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. De la mano de la oposición llegó a la presidencia de la misma Asamblea. Que nadie le diga a Virgilio Saquicela que no sabe de cálculo político o ha sido quizás tan solo víctima de las circunstancias. Doctor Virgilio Saquicela, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenin. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el país, a sus órdenes. Ahora llega usted a la presidencia consciente de que aún antes de sentarse en esa silla ya están haciendo delante suyo y también a sus espaldas de todo para sacarlo de ese puesto. Bueno, son los bemoles de la política y obviamente lo fundamental aquí es la institucionalidad. Todo el mundo dice que han habido acuerdos entre los distintos sectores que posibilitaron la destitución de Guadalupe Llori. El único acuerdo que existe es la institucionalidad del rescate de la misma ante los ojos de la opinión pública nacional, y en eso estamos trabajando desde ya. En estos días, hoy día aprobaremos el uso legítimo de la fuerza en el seno de la Asamblea Nacional, y obviamente el respeto a la ley y el respeto a la Constitución. Yo soy un abogado de profesión de 26 años y he dicho siempre que soy un rehén de la ley y de la Constitución, y bajo ese parámetro vamos a caminar. Si tiene claro que delante suyo y a sus espaldas están haciendo cálculos para sacarlo, cuéntenos entonces cuál es el respaldo político que tiene para ocupar esta presidencia. Bueno, el respaldo es la ley, ¿no? Al haberse dado la destitución de la presidenta Llori, por imperativo legal me tocaba asumir como vicepresidente primero de la legislatura la presidencia. Y yo creo que más allá de esos cálculos de los que usted habla, la institucionalidad de la Asamblea está por encima y hemos estado dialogando en ello con los distintos sectores políticos. He recibido la visita del coordinador de la bancada de Izquierda Democrática, por citar el ejemplo. La semana anterior, varios legisladores del movimiento Pachacuti, no de la ala denominada rebeldes, sino de los demás legisladores de esta bancada. Vamos a dialogar con el resto de legisladores esta semana. Hemos estado dialogando con los legisladores, con la jefe de la bancada de UNES, con Esteban Torres de la bancada social cristiana, el grupo de los rebeldes de Pachacuti y obviamente algunos legisladores de Izquierda Democrática. Yo creo que esto se va consolidando en el sentido del trabajo, que es esencial. Este jueves sesionaremos doctor la doble jornada. Contrario a lo que usted señala, en este país nunca la institucionalidad ha estado por encima de los intereses personales o de organizaciones, en este caso políticas. Por eso le pregunto, ¿usted confía en esos aliados coyunturales que tiene desde el 7 de abril, cuando fue expulsado de las filas oficialistas? Vea, yo creo que es hora de que empiece a respetarse la institucionalidad en el Ecuador. Usted dice una gran verdad, no se ha respetado, pero es hora. La división de poderes, la independencia de los mismos, la no injerencia en otro poder es esencial. Caso contrario, estamos de tumbo en tumbo y esto no puede suceder aquí. Hay que buscar gobernabilidad y hay que buscar diálogo dentro de la propia Asamblea Nacional, que es lo primario, para tender puentes con el Ejecutivo. Nosotros vamos por una agenda legislativa que estará lista en los próximos días, una agenda legislativa propia del legislativo. Parte de esa agenda legislativa, una parte será con el colegislador, porque obviamente es necesario el tema laboral, el tema de inversiones, algunas otras temáticas como la ley de educación superior, que dicho sea de paso, hay un proyecto un tanto lacónico del Ejecutivo y 15 proyectos de legislativo dentro de la educación superior que posibilitan que esta ley ya sea discutida en segundo debate. Recibió el Ejecutivo, usted dice, hay que tender puentes con el Ejecutivo. Usted en su discurso de posesión dijo que le extendía las dos manos al gobierno para trabajar juntos. El gobierno, sin embargo, señala que su nombramiento es irregular. Entonces, la bronca continúa.
Mira, yo no tengo bronca con nadie. Simplemente el diálogo debe primar. Sin embargo, si es que ese diálogo no se da, nosotros tenemos que trabajar en el legislativo. Nuestra función es legislar y fiscalizar. El ejecutivo es ejecutar. La agenda con el ejecutivo es mínima, pero sin embargo también es de interés de la Asamblea Nacional el tema laboral, el abrir los espacios para que la gente pueda tener trabajo, los que no tienen trabajo en este país, que son la gran mayoría. El trabajo informal es el que prima y ni siquiera ya en la informalidad pueden llegar a tener el sustento diario los ecuatorianos. Así es de que nosotros, como dentro del marco constitucional, la Asamblea Nacional funciona. Nosotros no necesitamos el reconocimiento de ninguna otra función del Estado, ni nos entrometemos en ninguna otra función del Estado. Ahora sí, las funciones son claras. Como ecuatoriano para... Las funciones son bastante claras, doctor Saquicela. El problema es que quienes tienen que legislar no legislan, no lo han hecho. Quienes tienen que ejecutar no necesariamente ejecutan, o al menos no a la velocidad que la ciudadanía lo espera. ¿Cómo le cambiamos la cara a esta asamblea desprestigiada y que no ha respondido a los intereses de la ciudadanía? ¿Cuál es el truco, doctor? ¿Cuál es la magia? Porque resulta que la asamblea no es únicamente su presidente, sino 137 voluntades, que por andar preocupadas cada uno de sus propios intereses particulares o de grupo, no dan pie con bola, y por eso la gente los califica como los califica. Las cosas hay que poner sobre la mesa. Hablemos lo que tanto se ha puesto fantasmas del tema de los juicios políticos. Los juicios políticos están aprobados, fueron ingresados a la presidencia de la Asamblea, fueron aprobados por el CALI y están ingresados en la Comisión de Fiscalización. Sigue un orden. El orden es del CNE. Esta semana tiene que ser resuelto el tema del año electoral. Para mí, en año electoral no pueden ser enjuiciados. Corresponde el juicio del Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene que empezar de inmediato. Luego vendrá el de los 4 vocales y luego de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Así está dado. Así tiene que ser respetado, no hay vuelta atrás. Sigamos hablando de fantasmas, doctor Saquicela. Luego será usted quien facilite, quien viabilice la constitución de una comisión de la verdad, que es lo que aspira, lo que espera la gente de UNES. Yo escuché sobre la Comisión de la Verdad al inicio de la legislatura presente, cuando posiblemente se daba una mayoría distinta a la que se dio hace más de un año. No he vuelto a escuchar con las personas de UNES que he dialogado, incluida la señora coordinadora del bloque, jamás me han tocado el tema. Hasta este instante, que estamos ya a 8 días de la destitución de Guadalupe Llori, no se ha tocado el tema, y yo creo que acá la institucionalidad va por la Administración de Justicia. La Administración de Justicia tiene que resolver sus temas, y los que tienen los temas de allá tienen que acudir a la misma. Así es de que esa es institucionalidad. Cada quien resuelva sus temas, no se inmiscuye en la otra función del Estado. Es decir, que si se lo piden, ustedes no me han tocado el tema, pero si se lo llegan a tocar, usted no estaría de acuerdo con darle paso a esa comisión. Yo creo que no. Yo creo que acá el legislativo tiene simplemente que dedicarse a hacer su tarea, legislar y fiscalizar. Legislar, que implica, como estamos haciendo ya, poniendo todos los proyectos represados. Este jueves tendremos 10 puntos en el orden del día para tramitarlos con celeridad. Hay que buscar las alternativas para que más de 250 iniciativas de legisladores del actual periodo puedan ser filtradas lo más pronto posible en el pleno de la Asamblea Nacional. Hay que ser pragmáticos, conjugar la presencialidad con la virtualidad para poder actuar de mejor manera. Y obviamente en el tema de fiscalización hay que hacerlo con seriedad. No con persecución, con seriedad, porque el Ecuador necesita ello. Insisto, a riesgo de redundancia, en esa independencia de poderes y que cada quien cumpla su función. Ahora, cuando usted habla de independencia de poderes de manera reiterada, a mí se me ocurre preguntarle si alguien del gobierno lo ha llamado, han intentado establecer algún tipo de contacto con usted, o tiene esa puerta cerrada. A ver, no hemos dialogado, pero yo creo que en el transcurso de esta semana podrán abrirse canales de diálogo que son necesarios por el país. El país no está pensando quién está al frente de tal o cual institución. Los nombres de los hombres somos pasajeros. El país está necesitando que ya tomemos decisiones, que busquemos alternativas para ir resolviendo los problemas que le aquejan al Ecuador. Y eso entiendo que es intención total del primer mandatario y obviamente también de la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea estamos dialogando en ese sentido. Yo creo que vamos a avanzar. Creo que las aguas van a tomar ya el cauce normal y podemos iniciar un trabajo positivo en beneficio del Ecuador. La seguridad le preocupa a todos, en todas partes del país. Están tratando la ley de uso legítimo de la fuerza, pero Pachacutic adelantó ya que no la va a respaldar. Y yo quisiera saber, y la ciudadanía también, doctor Saquicela, si van a tener los votos necesarios para aprobar entonces este cuerpo legal.
Yo creo que, y estoy consciente que hoy día se va a aprobar, y se va a aprobar con gran mayoría de votos, si no es por unanimidad. El movimiento Pachacutic ha presentado una moción previa, que tengo que calificarla ya luego del debate en horas de la tarde, su procedencia o no, respecto de 3 artículos que tienen que ver más bien con conceptos respecto de la utilización de dotación letal en manifestaciones. Y obviamente esa discusión está pendiente en el día de hoy en el debate y aspiremos de que pueda conciliarse y lleguemos a un entendimiento para que se apruebe la ley, ojalá por unanimidad de la tarde de hoy. Incluso hoy día voy a recibir de parte del presidente de la Comisión de Justicia, Ramiro Narváez, una ley nueva respecto de la vigilancia privada, de los guardias privados, respecto de su situación laboral y respecto de su relación con el ECU 911, respecto de su relación con la policía, para que también coadyuven a la seguridad del país. Aspiremos poderla de inmediato la próxima semana en conocimiento y discusión del Pleno. Es nuestro interés trabajar por la seguridad y nuestro compromiso con el Ecuador. Así la coyuntura política en el Legislativo. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Buen día, Lenin. Y cuando regresemos, Pedro Velasco, asambleísta, miembro de la Comisión de Fiscalización. Varias pistas alertaron a la comisión que ahora investiga el caso Norero. Ya regresamos. En la Comisión de Fiscalización se están desarrollando algunas comparecencias dentro del caso de Leandro Norero, detenido los últimos días de mayo y que es apenas el primer eslabón de una presunta trama delictiva gigante que involucra a políticos y a ex fiscales generales del Estado que hoy son sus abogados defensores. Saludamos a Pedro Velasco, asambleísta de Avanza por el Carchi, integrante de la Comisión de Fiscalización. Buenos días, asambleísta. Buenos días, Lenín. Un saludo cordial al país. ¿Qué es lo que están buscando ustedes en la Comisión de Fiscalización que se han interesado tanto en este caso que ya está en manos de la Fiscalía? Entregarles respuestas claras al país sobre actos de corrupción que lamentablemente hoy se están presentando, pero que parecieron un poco ocultos en el pasado. Estas tramas de corrupción tienen relación directa con temas de salud. Hoy estamos mirando que con la información que nos entrega la policía, la Fiscalía General del Estado, están asociándose no solamente temas del narcotráfico, lavado de activos, asociación ilícita, creación de empresas offshore de papel para ocultar los recursos económicos mal habidos. Las comparecencias del comandante general de la policía, de la fiscal general del Estado, nos arrojan estos elementos que son contundentes. Es decir, no solamente es el tema del narcotráfico, es el tema asociado a pretender aparecer como negocios lícitos otros tipos de negocios, inmobiliarias, el tema de construcción. Y eso es muy preocupante porque el día de ayer se pudo evidenciar que los recursos de estas actividades ilícitas también están queriendo permear en gobiernos seccionales a través de contratación pública, con una modalidad que la estamos encontrando que es bastante preocupante, el tema de que si no tienen financiamiento los gobiernos seccionales no importa. Hay empresas, entre comillas, constructoras que están pretendiendo financiar la totalidad de la obra para que eso se vaya pagando posteriormente con recursos que asignen de sus propias asignaciones que tienen del presupuesto del Estado. Pero ¿de dónde vienen esos recursos? ¿Por qué tanta generosidad de que no necesitan anticipo, que las empresas financian absolutamente todo? Es decir, ya se está invadiendo otros campos y eso es preocupante. El tema del transporte, el tema de exportaciones, el tema de locales de estética. Hay una serie de negocios donde aparecen estos recursos económicos producto de las actividades ilícitas. Esos, los hechos. Ahora, ¿quiénes son los personajes? Bueno, empezamos con esa famosísima allanamiento, diría, del 25 de mayo, en donde ya se empezó con la punta del iceberg. Una persona que aparentemente estaba fallecida, luego encontramos de que no ha sido que ha estado fallecido, sino oculto, pretendiendo evadir la acción de la justicia, y se empiezan a mirar una trama de negocios en el entorno de Leandro Norero Tigua. Y quien aparece adicionalmente son familiares cercanos, un entorno que empieza a abrir una red de negocios ilícitos, y esto asociamos a los negocios de salud que lastimosamente en plena pandemia lo que hicieron es desangrar más al pueblo ecuatoriano. Ahí está
el caso de la persona que aparece en la fotografía develada hace algunas semanas atrás, días diría yo, en la ciudad de Miami, en donde aparece una persona prófuga de la justicia, Javier Jordán. Esta persona que perjudicó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, a la salud pública, a la salud de los ecuatorianos con negocios de provisión de medicamentos, y ahí vamos mirando cómo los tentáculos de estas redes se van asociando. ¿Hay políticos involucrados, Pedro? A ver, una fotografía que aparece la semana anterior, la asambleísta Ronnie Aliaga, y por propias versiones del expresidente Rafael Correa, debe darles explicaciones al país. Porque no es normal que una persona pública, un asambleísta y más aún un miembro del CAL, una autoridad de la función legislativa, tenga esos nexos de amistad, porque muchas personas dicen, claro, los defensores cercanos, que una fotografía no implica nada. Pero una fotografía en esas condiciones, yo estaba haciendo reflexión estos días de que con la cercanía que tenemos nosotros, mi provincia del Carchi, miramos nosotros series colombianas en donde se mira esos famosos carteles disfrutando de lo mal habido, y esa fotografía como que nos invoca esas imágenes que no quisiéramos que se lleguen a asentar en nuestro país, en nuestro territorio. Yo creo que es obligación del asambleísta Ronnie Aliaga de explicarle, pero fundamentadamente al país, el por qué esas relaciones. ¿Lo van a llamar a la comisión para que les explique a ustedes? Aspiramos de que sí, porque nosotros estamos con un cronograma de actividades, Lenin, y que ya vamos evacuándolas, y aspiramos de que también con las respuestas que nos den, no solamente a la comisión, sino al país, a la legislatura, sean totalmente transparentes, por el bien de la sanidad política, de la sanidad ética que necesita este Ecuador. Hablando de sanidad, ayer les dijo Diana Salazar que ex fiscales generales defienden el lavado de activos. Ex fiscales generales. ¿Qué demuestra esto? ¿Que todo está podrido? ¿Que todos tienen un precio? Yo podría decir que no todo, pero lastimosamente sí se ha infiltrado en algunas esferas de la Fiscalía, de la función judicial, de la misma policía. Es decir, el Estado tiene que tomar nuevos rumbos, reorganizar muchas de las instituciones, autodepurarse para efectos de que podamos nosotros entregarle al país una sociedad saneada de actos de corrupción. Pero estamos mirando qué hace el trabajo la policía. Realiza procesos de investigación, la Fiscalía lo propio, y cuando llega a la función judicial encontramos jueces comprometidos que luego se convierten en defensores, como en el caso de la fiscal Coloma, que luego de haber sido fiscal, de haber combatido el crimen organizado, hoy vemos que aparece lastimosamente defendiendo a estas organizaciones criminales. Esto no puede seguir pasando en el país. Hay que hacer un escogitamiento de personas que tengan un compromiso con el Ecuador, que tengan por lo menos la decencia y la ética de que si yo trabajé para una institución, no me puedo prestar para irme al otro lado del extremo de la banda. Hay que mirar que el país necesita gente comprometida, y como lo decía en algún momento el colega presidente de la Comisión de Fiscalización, debemos perder el miedo, porque no podemos someternos e inclinarnos de rodillas a estas organizaciones criminales. Pedro, es hoy o nunca el combate. Siendo que la Fiscalía está desarrollando una investigación, ¿qué es lo que va a contener entonces el informe final de la comisión? Hay cosas importantes, porque ahí estamos evidenciando el tema de la contratación que están involucrándose o pretendiendo ingresar a los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, ya no solamente fue el tema de salud, hoy es el tema de la contratación pública. Vamos a llamar precisamente al responsable del Sistema Nacional de Contratación Pública para que informe si es que hay los respectivos controles, los filtros pertinentes, de dónde viene el financiamiento, recursos económicos, la UAFE. Esto puede generar problemas mayores y ya podría estar ingresando inclusive al sistema de educación, podrían estar financiando instituciones educativas particulares, privadas. Si esto no se frena hoy, lastimosamente estará contaminado todo. ¿Solamente se detectó este ingreso de fondos irregulares en el municipio de Manta o también en algún otro GAD del país? Empezamos con este gobierno seccional ubicado en Manta, pero no nos queda la menor duda de que pueden haber otros gobiernos autónomos descentralizados, más aún, Lenin, que este año es electoral.
Y en este proceso electoral les va a importar casi nada a muchos de los que pretendan reelecciones, realizar obras sin importar los recursos económicos solicitados. Así es que vamos a seguir investigando estos temas y para ello vamos a invitar a quienes tienen responsabilidad directa, temas de Contraloría, los informes de CERCOP y muchas otras instituciones y autoridades que tienen que ver con el tema que estamos abordando. Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Buenos días, Denis. Muchas gracias. Muy buenos días, son las 7:18 y luego de la pausa volvemos con la ingeniera Carola Ríos, directora general del Servicio Nacional de Aduanas. Se busca mejorar los servicios para una mejor competitividad del país y también para cerrarle espacios al crimen organizado. Una pausa y volvemos. Mañana arranca en nuestro país el primer Congreso Regional de Buenas Prácticas Aduaneras y eso es importante. Primero porque facilita el comercio, segundo porque es un elemento clave para la competitividad del país. Y una cosa más, las buenas prácticas aduaneras son fundamentales en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. Vamos a hablar de esto con la ingeniera Carola Ríos, directora general del Servicio Nacional de Aduanas. Buenos días, Carola, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, buenos días. Cuéntenos qué es lo novedoso que va a tener este Congreso. Bueno, es un congreso híbrido. Vamos a manejar una presencialidad aquí en Guayaquil, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, y también vamos a convocar a quienes se quieran unir, ¿no es cierto?, a nivel nacional a través de las redes. La intención justamente es poner en conocimiento e intercambiar experiencias con diferentes actores a nivel regional. Tenemos la participación de 10 países en este evento. Es la primera vez que se realiza este evento aquí en el país. ¿Qué son las buenas prácticas aduaneras? Bueno, son realmente experiencias que han funcionado en otros países y que podemos aprender, ¿no es cierto?, intercambiar para poder implementarlas en las administraciones aduaneras. ¿Y qué tenemos nosotros que mostrarle al resto de la región en buenas prácticas? Bueno, lo que estamos empezando a hacer en esta administración, que es mejorar los controles, implementar a través de la inspección intrusiva, por ejemplo, los escáneres, todo lo que estamos fortaleciendo en materia de controles y la facilitación al comercio, que es básicamente nuestra razón de ser. En lo que refiere a mejora de controles, ¿ya se pueden exhibir resultados? Bueno, hemos hecho mejoras en los resultados, ¿no? Hemos ampliado los controles, hemos ejercido la potestad que tenemos, sobre todo en algunos mecanismos que venían siendo muy laxos en los controles, como por ejemplo el tema de courier, donde nos hemos encontrado con mercancías ilícitas, droga, armas, municiones, etcétera, que no se evidenciaban en años anteriores porque efectivamente todo lo que pasaba por courier tenía luz verde, digamos, para pasar rápidamente, pero con estas falencias. ¿Qué pasa con los tiempos de desaduanización de contenedores? ¿Los procesos son hoy más ágiles? Y se lo pregunto mientras pienso en el Ecuapaz, en el sistema informático del comercio exterior ecuatoriano, que un día corre mal y otro día no corre. Efectivamente, hemos intervenido bastante fuertemente en el sistema porque, como hemos mencionado en anteriores entrevistas, el Ecuapaz es un sistema que ya data de hace 10, 12 años y ha cumplido ya su vida útil. Entonces, hicimos inversiones con el apoyo del Ministerio de Finanzas, compramos algunos equipos adicionales y bueno, me alegra decir que ya la última semana no hemos tenido intermitencias mayores porque ya está funcionando mucho mejor. El decreto 227, firmado el 19 de octubre del 2021, ordena que se instalen escáneres en puertos, aeropuertos, depósitos temporales y pasos fronterizos. Les da un año plazo y el plazo se acaba en 4 meses. ¿Cómo va eso? Bueno, avanzando. Los distintos operadores de comercio exterior que tienen que implementar estos escáneres ya tienen sus requisitos mínimos, ya se han reunido con los proveedores, han venido, han hecho, a nosotros también nos han visitado mostrándonos sus tecnologías y bueno, están en proceso ya de las contrataciones, de las licitaciones que tienen que hacer y sus contratos. Entonces esperamos, sí, efectivamente, que en este proceso ya se implementen los escáneres hasta fin. ¿Y el gobierno cuántos escáneres está comprando? Porque los pasos fronterizos no tienen operador privado. Bueno, realmente eso es una
una estrategia que estamos buscando en cooperación con otras entidades de control como las Fuerzas Armadas. Tenemos que suscribir convenios con las Fuerzas Armadas, con la Policía Antinarcóticos, con algunas otras instituciones. O sea, no han comprado ninguno. No hemos comprado hasta ahora ninguno, pero estamos buscando las mejores alternativas. ¿Y en qué porcentaje se prevé disminuir la salida de droga en contenedores con estos controles? Porque hay que tener en claro algo, que estos escáneres no son solución definitiva. Totalmente, son parte de la solución, son parte de un sistema de control que implementan los puertos principalmente, que son los más, digamos, involucrados con todo este tema del envío de contenedores contaminados al mundo. Lo que se pretende con esto es mejorar el control. Sin embargo, como usted lo ha dicho, no es la solución completa, pero con el fortalecimiento de otras herramientas, como lo hemos visto en algunas semanas anteriores, la dotación de equipos a la Policía Antinarcóticos por parte de algunos puertos privados, les dan herramientas para buscar, digamos, para hacer la búsqueda dentro de digamos, submarina en los buques, cámaras, vehículos, etcétera, todos los implementos que se les pueden dotar, ¿no es cierto?, a las entidades de control para poder hacer estos mejores controles. Pero del conocimiento que ustedes tienen, a ver, si sabemos que un altísimo porcentaje de la droga sale por los puertos del país, ¿cómo se explica esto? ¿Faltan controles en esos puertos privados y públicos? Yo creo que es en general un control de fronteras, ¿no? ¿Por qué? Porque la droga no llega, digamos, al puerto mágicamente, sino tiene que seguir una ruta. Y justamente en esa ruta, que es las fronteras terrestres, es donde tenemos que mejorar los controles para que no ingresen al país y para que obviamente no salgan por nuestros puertos. Entonces, toda esa estrategia de mejoramiento de control de fronteras es importante, hay que hacerlo de manera ahí están coordinada. trabajando en conjunto con Fuerzas Armadas, porque pasos clandestinos tanto en la frontera norte como en la frontera sur es lo que sobra. Y justamente el control de esas fronteras lo tiene que hacer las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros hacemos un complemento que es la revisión de las mercancías que pasan por los pasos, digamos, regulares. Sin embargo, esa línea fronteriza donde está, digamos, donde se filtra esto, es competencia de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, la aduana coopera con eso. Carola, usted ayer se reunió con Francisco Briones, el director de Rentas Internas, y conversaron sobre cómo modernizar la lucha contra la evasión tributaria en comercio exterior. ¿Qué es lo que se va a implementar? Bueno, lo más importante es el intercambio de información, el cruce de información. ¿Por qué? Porque la mayor evasión tributaria se ve en el comercio exterior. El momento en que las dos instituciones fortalecen su intercambio de información, podemos identificar qué es lo que se ingresa, cómo se realiza la comercialización, si se hacen bien las declaraciones y, claro, justamente focalizar los controles en esas operaciones. Ingeniera Carola Ríos, directora general de Aduanas, gracias por acompañarnos hoy aquí gracias. En Contacto Directo. Y bien, aquí terminamos las entrevistas. Las noticias, sin embargo, continúan en Televistazo en la comunidad. Hasta mañana.